Buenos días, María Velasco, Alberto Velasco, dramaturga y director de Escenas de Caza. ¿Cómo surge Escenas de Caza? Bueno, pues Escenas de Caza surge como el segundo proyecto de la compañía Malditos y surge por la necesidad de volver a contar una historia. Eso es, o sea, necesitamos volver a juntarnos y contar una historia, y en Escenas de Caza encontramos la historia que queríamos contar al mundo. Y así surgió como un nuevo proyecto en el que involucrarnos, y encontramos en Escenas de Caza las ideas y las emociones que necesitábamos contarle al mundo. Sí, yo había visto ya el primer proyecto de la compañía, Danzad Malditos, y la verdad que lo había gozado un montón. De hecho, lo vi por segunda vez, segundé. Entonces, cuando Alberto me llama, me pongo muy contenta, y además la propuesta, o sea, el imaginario de la película, que me dice que vamos a versionar libremente, ¿no? Porque al final partimos de una fábula muy sencilla, un argumento mínimo. Enseguida es un imaginario que a mí me vincula, me moviliza, que también, o sea, me pide como una respuesta personal. Exitazo con Danzad Malditos. ¿Cómo se vive ese cambio, no? Y traer una segunda obra. En ese momento tú que dices, joder, ¿estaré a la altura, no estaré a la altura? ¿Cómo se vive eso? Mal, muy mal. O sea, te sería deshonesto si te dijera lo contrario. Yo estuve bloqueado un tiempo como creador con la compañía porque todo lo que me surgía me recordaba, tenía ecos de Danzad Malditos, y me veía como incapaz de crear algo nuevo. Y hasta que me quité esta losa pasaron unos meses del propio laboratorio, y que fue el tiempo que trabajamos otra idea. Y ya cuando cambiamos a Escenas de Caza, linkeó tanto conmigo y con algo muy profundo de mi manera de ver el mundo y de cosas que me tocaban cerca, que se me olvidó, y simplemente me puse a trabajar al servicio de la historia y con el texto de María. A mí me pone en la tesitura de, bueno, yo conocía muy bien la dramaturgia de Danzad Malditos, de Félix Estaire, que es compañero, ¿no? Y a mí, como decía, me fascinó. Entonces te pone también en la tesitura de intentar hacer algo para la compañía casi paralelo, de decir, bueno, vamos a repetir, porque esto ha creado imagen de marca, ha creado una señal de identidad muy potente, o arriesgar y ir precisamente, bueno, respetando esa cosa tan potente que tiene la compañía, esas voces, esos cuerpos, esa seña de identidad, tratar de no estar condicionados por el pasado, y tratar de limpiarse y de partir de una emoción nueva, ¿no? Para, o sea, decir, asumir el riesgo otra vez, que es cualquier creación honesta, ¿no? Un riesgo. Danzad Malditos, un éxito, vamos, sin precedentes. Hacéis ese cambio, como bien habéis dicho, tenéis ya un nombre en la compañía. ¿Os gustaría tocar otros palos más clásicos? ¿Os gustaría ir por esta vena un poco más contemporánea? Somos un laboratorio o sea, a mí tenemos que estar en línea con la creación contemporánea, esto seguro. De repente han sido 2 películas versionadas, una a la vez sobre teatro, a lo mejor la siguiente vuelve a ser una película o es un clásico, pero sobre todo tiene que ser algo que nos motive en el motor profundo como individuos que pertenecemos a un colectivo. Eso es el verdadero motor de todo esto, más que la fábula o el cuento que escojamos en ese momento. Esto yo lo digo más como observadora, ¿no? Como investigadora del teatro, pero si yo veo su trabajo, la continuidad de su trabajo, es que es una propuesta muy global, donde se valora muchísimo la plástica, se valora muchísimo el movimiento, se valora muchísimo la iluminación, es decir, como que todos los signos, toda esa sopa, ¿no? Que es ese arte global del teatro, está valorado por igual, está valorado de una manera horizontal. No se limita a una interpretación, a un conflicto, a un texto, no. Es el teatro como fenómeno global, ¿no? Y creo que esa es su marca. Estrenasteis ayer en el Calderón. Quizás es una obra típica, ¿no?, para el Calderón, pero necesaria. ¿Cómo lo veis? Para mí es un golpe en la mesa del Teatro Calderón, afrontar una obra de una nueva dramaturgia que no suele estar para nada en este teatro, ni suele, menos en abono. Entonces yo creo que al final el público lo agradecerá.
recibir otras visiones teatrales que están sucediendo en el panorama teatral español y europeo, por supuesto, y que no tienen que quedar relegado a un off o a una sala alternativa, porque esto alternativo no tiene nada, esto es bien protagonista. Para mí es fascinante salir de esos espacios a veces de confort donde tú dices, ya sé que el público piensa como yo, ya sé que el público entiende muy bien los lenguajes contemporáneos y va a ver lo que está esperando. Precisamente, o sea, me gusta ponerme en esa situación, ¿no? Donde digo, bueno, quizá aquí la obra sí es un revulsivo, quizá aquí la obra sí es polémica, y eso, ese sentido de polis tiene el teatro, ¿no? Si ya vas a una sala donde todos piensan como tú, poco valor tiene. Justamente ahora está pasando todo lo de la manada, ¿no? De San Fermín. El texto alude también un poquito a eso. Sabemos que no el texto es escrito previo, pero ese símil que hace y que le vuelve contemporáneo y muy actual, ¿cómo lo vivís? Pues la verdad es que doloroso. Quiero decir que a veces que el teatro vaya tan pegado a la vida en temas tan crueles asusta, pero como el texto es universal, quiero decir que habla del individuo como colectivo y cómo se escuda en este colectivo para ejercitar su crueldad, y cómo si pertenezco a la masa ya estoy salvado y la víctima es otra persona, y cómo esa víctima es el saco de los golpes de todo lo que la sociedad casi no puede asumir en sus cuerpecitos de individuos. Entonces, que sea tan pegado a la realidad, justo ahora con lo de la manada, es doloroso, pero es que ha estado y estará, con miles de noticias que nos enteraremos o que no nos enteramos. Sí, nosotros partíamos de referentes también como por ejemplo el linchamiento de Gaddafi, ¿no? Que ya se hizo con móviles y se grabó con móviles, ¿no? Claro, la realidad siempre nos supera, y estos días cuando estaba pasando esto, pues parecía que de pronto la obra estaba aludiendo directamente a este juicio, a este abuso a esta mujer que está siendo doblemente y triplemente violada luego por los medios y por la justicia. Y bueno, a mí me gusta que el arte, más allá de la información, más allá de lo mediático, más allá, genera un conocimiento desde la emoción, ¿no? Que creo que es el conocimiento que más permanece, desde el impacto emocional, más que lo informativo, más que el amarillismo que se hace en torno a las noticias. Los dos os habéis formado en la SAD, en la antigua SAD de aquí de Valladolid, en la RESAD de Madrid. ¿Cómo vivís el hecho de que quizás hay muchos directores, muchos actores que quizás no se han formado y a veces el oportunismo, ¿no? ¿Cómo vivís eso? Yo lo veo de una manera muy natural, quiero decir, yo no creo que los huecos tengan nombres, ni quiero decir, hay gente que trabaja maravillosamente bien y no ha estudiado nunca, y quién soy yo para decirle a esta persona que no puede hacerlo, cuando a mí su trabajo me emociona igual que otra persona, y quién se siente con el derecho, después de haber estudiado, de tener que dirigir teatro solo por el hecho de haber estudiado. O sea, es un amplio debate, pero yo creo que lo que está por encima de todo esto es el teatro y las piezas, y contar historias y que la gente se emocione con esto, no sentarse en un hueco. Yo no concibo el intrusismo tampoco en el arte, y creo que no estamos colegiados, y gracias a Dios, porque eso nos hace ser perpetuamente emergentes, ¿no? Estar perpetuamente en riesgo. Muchas veces tienes un título, lo guardas en una carpeta detrás del sofá y no lo ejerces, ¿no? Y esto tiene que ser una aventura casi diaria, ¿no? Así ha sido siempre el arte. Yo como escritora asumo que a veces un pastor de cabras puede ser un poeta maravilloso, ¿no? Que yo recurriera en mi día a una formación reglada no quiere decir que sea el camino, ni mucho menos imprescindible para todos. Billy Elliot, ¿cómo te llega el personaje? ¿Qué sientes cuando te llaman y te dan la noticia, ¿no? Que vas a participar en ese musical que viene de Nueva York, viene de Londres? ¿Qué sentiste? Su cambio total. Pues mira, Billy Elliot fue un regalo que me llegó a través de David Serrano, el director de la obra, y de Carlos Hipólito, que me propuso a David, y David dijo, pero ¿cómo hacer esto? Que es muy pequeño, no sé qué, papá. Y la verdad es que es un regalo. Yo no había visto el musical y me lo puso Carlos en su casa, flipé.
en colores. Dije, Carlos, yo no puedo hacer esto, por favor. Y me he estado formando un año entero bailando claqué, que no es para nada mi disciplina, y Encanto, que tampoco es para nada mi disciplina, para estar a la altura de un musical que ha triunfado en el West End 11 años y en Broadway otros 6, tiene 11 premios Tony. Bueno, una locura. Y luego el dispositivo del barco, o sea, estamos haciendo una cosa, escenas de caza, que no tienen nada que ver con todo esto que es teatro, show business, pero muy bien hecho, muy bien contado, y pertenecer un poquito como un soldadito a este gran barco que es Billy Elliot, me siento muy honrado, y además experimentando muchas cosas como actor que nunca hubiera podido experimentar. Y siempre que te pongan ahí, al fondo del abismo, cuando ya no... esta sensación es muy grata como actor siempre. ¿Cómo ha sido esa alternancia, ¿no?, de dirigir escenas de caza, protagonizar Billy Elliot? Muy natural. Es que... no lo sé, muy natural. Es que como el laboratorio de escenas de caza es tan lúdico, yo nunca tengo la sensación de ir a trabajar, ni... Es toda una gozada. En Billy Elliot ahora ya, como es hacer funciones, sí que tienes la sensación pues de ir a hacer la función, y es otra energía totalmente distinta, que menos mal que la disfruto como un enano, pues si no sería insoportable. Hacer una función que no disfrutas cada día 3 horas, suicidio. Y en escenas de caza, lúdico todo el rato, y es así. Alberto viene con una energía a los ensayos que tú das por hecho que está ocioso y que por las tardes se va a su casa a preparar el ensayo y a soñar con esto. O sea, llega... de verdad con la cara más lavada y las ideas más despejadas que muchos directores que están a tiempo completo para una obra. Entonces tiene el don de la ubicuidad, pues que lo siga explotando. A ver hasta cuándo dura. Artistas de referencia de cualquier especialidad para ambos. Joder. A mí en el teatro me fascina, tanto teóricamente, porque luego es un discurso teórico que veo realizado en la escena, Castellucci, ¿no? Yo cualquier teatro, y lo dice una escritora, pero cualquier teatro que te entra por los ojos y que te entra por los oídos, ¿no? Y quizá por eso me gusta tanto el trabajo de Malditos. Para mí Castellucci, Jan Fabre, el otro día veía a Alain Platel, o sea, son referentes de la escena. Si tengo que hablar ya de literatura, yo soy híbrida. A mí me gusta muchísimo la poesía. Ahora leo a una rapera británica que es Kate Tempest. Leo a Leopoldo Panero también asiduamente. Y dramaturgos, para mí, vamos, Angélica Lidl, mucha gente que tristemente trabaja ya más en Francia que en España, ¿no? Pues son referentes ineludibles. Yo vengo del mundo de la danza, me inspira mucho Dimitri Papayanov, me inspira Constanza Macras, me inspira los cocineros que investigan, que es que encuentro mucho riesgo en lo que hacen, de repente investigar que se come el plancton y que se come la luz del... O sea, todo esto entonces me genera pero no sé nombres, pero leo mucho Twitter, Instagram, y esto también me inspira muchísimo, cómo la gente concentra en estas cápsulas de vida lo que quiere enseñar al mundo, y eso me hace reflexionar un montón, y cómo en esta contemporaneidad vas de un sitio a otro y ya lees pequeñas cosas que te hacen desarrollar mucho la cabeza, o ves fotos de collages de gente anónima que de repente están colgados por la red y te hacen viajar un montón. Y esto últimamente me está sorprendiendo mucho, cómo viajo mucho y me inspira todo este universo. Es que se trabaja mucho así, ¿no? A veces Alberto llega con un tema musical o con un single que a mí me fascina y se lo busco en la lista de Spotify. Eso es, y intento, sí. Y me contamina, ¿no? Y lo que él dice en Facebook, pues cuando tienes contactos que están interesados por las mismas cosas que tú, de pronto descubres una foto y yo se la envío, esto me ha remitido al cerdo, de pronto, tal. Pues un poco esta contaminación que con internet ya es como imparable, ¿no? Volviendo a escenas de caza, ¿cómo surge la imagen del cerdo físico en escena? Y que de ahí salga una de las actrices. Trabajando. Como decía Picasso, la inspiración viene trabajando. Yo muy pocas veces he tenido ideas en casa y luego he ido al ensayo. Normalmente las que tengo en casa y voy al ensayo no funcionan, de verdad, ¿eh? Y digo, venga, otra cosa.
pero trabajando un movimiento con las chicas, eran justo las chicas en el suelo, llenas de aceite y tal, como estaba la matanza por medio, de repente se me juntaron cerdos, chicas, nacimiento, y ya está. Es linkear de una manera natural casi, no ir a buscar mucho el artificio. Algo que a veces me canta mucho el teatro contemporáneo es el querer ser moderno porque sí, y querer meter micrófonos porque sí, o querer meter pintura porque yo qué sé, ¿sabes? Como estas cosas que tiene que ser tanto contemporáneo que no, y es estar al servicio de lo que se está contando, entonces ya linkeas de manera natural. Y la matanza, bueno, a mí como ritual antropológico aparte me fascinaba, ¿no? Les hablé de un documental que vi hace un tiempo que lo protagónico era el cuerpo del cerdo. O sea, porque realmente cuando ves un cuerpo tan poderoso, ¿no? Desvanecerse y la sangre, casi la diferencia entre animal humano y animal no humano desaparece, ¿no? Es de lo que estábamos hablando en la obra, de esas víctimas propiciatorias, ¿no? O sea, yo creo que ese cuerpo era necesario que estuviera ahí. Ayer y hoy en el Calderón, luego iréis de gira y estaréis en el Teatro Kamikaze, Pavón, de Madrid. ¿Qué esperáis de ello? Joder, es que prefiero no esperar nada y que suceda todo. No, ojalá que venga mucha gente y que salga muy emocionada y con muchas ganas de abrazar al diferente y de entenderse y de empatizar y salga emocionada y sensible. Ojalá, pero no quiero esperar nada, quiero que suceda todo. A mí me encantan reacciones como las que viví ayer en el Calderón, no sé, las que están por llegar, pero de gente que oía que se llevaba muchas cosas para pensar el fin de semana. Creo que es una obra que te mete un poco al enemigo en casa, donde te puedes reír mucho de tus vicios, donde también puedes empatizar con gente cuando tú has sido a veces partícipe de pequeños linchamientos en la oficina o en el colegio, tal. Entonces, bueno, meter un poco al enemigo en casa, para mí es lo más grande que puedo esperar, ¿no? Creo que ayer se consiguió y no sé, en Madrid, ojalá. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un placer.